Párrafo segundo. El niño hereda en su materia de la madre el primer anciano, en su capítulo La concepción y en el punto tercero, nos ha dicho el mecanismo del acto y queda divinizado, porque solo por ley divina es operado. Como es realmente la concepción, así resulta que, el varón, como materia, solo lleva la matriz de la mujer, el microhombre que de antemano el espíritu que ha de encarnar, depositó en el cerebelo de su progenitor, porque él es la llave que puede abrir el arca santa o matriz de la madre donde él ha de entrar y desarrollarse y hacerse en 275 días, tomando únicamente materiales de la madre y luego de nacer los seguimos tomando por sus pechos, de la porción seminal del hombre que ascendió para ser vehículo del microhombre en el acto de la concepción, nada queda. Porque en el óvulo solo cabe el microhombre y que, una vez encerrado en él, se entra en el claustro materno o matriz, donde no puede recibir alimento de su padre, por lo que no puede ser que el feto se desarrolle más que con alimentos de la madre. No quiere decir esto que el microhombre no pudiera recibir defectos físicos, vicios morales y aun enfermedades de su padre, puesto que vivió algún tiempo en su cerebelo. Pero lo que recibió es el carácter, que tendrá cuando hombre, y como el cerebelo o centro vital, no es la parte que en general se arraiguen ni existan las enfermedades y vicios del hombre, porque es la parte más pura y más frecuente renovada por su propio espíritu. Tenemos 1.000.000 de motivos para asegurar que, el microhombre, durante su estada en el cerebelo de su padre, no recibió enfermedad, y como su paso por la médula y uretra en el acto de la concepción es tan rápido como el pensamiento, es motivo, que en ese instante tan corto y por añadidura protegido por el mismo espíritu que encarna, es motivo, digo, para asegurar también que no hay tiempo de contagio. Además que su rápido movimiento engendra un calor de muchos miles de grados, capaz de quemar todo microbio morboso, por lo que no hay temor en asegurar que el microhombre no se infectó en enfermedades de su padre hasta ese supremo instante de encerrarse en la matriz de su madre. Mas, en cambio, el feto recibe todo lo que hay en su madre porque ahora ya está la dínamo en acción, e infiltra sus líneas de fuerza en todo su organismo, que, por ley tiene que mantener la vida de aquel ser y es la dínamo y el éter que engendran la corriente hasta la saturación, en que aparecerá la luz, es decir, en que se expatriará del claustro materno hecho forma de hombre o mujer, según la justicia, y ese cuerpecito, es justo que sea carne y sangre de la carne y sangre de su madre, y que ella arrastre vicios, virtudes, defectos y hasta pensamientos de la que se nutrió y ahora se nutrirá aún más por los pechos, por las miradas, por los besos y por el fluido su contacto. Analizada la carne y la sangre del infante con la de sus padres, solo habrá similitud con la carne y sangre de su madre que, hasta que se alimente de los alimentos no digeridos por la madre, entonces ya variará y no se encontraría la misma similitud, pero ya lleva en sí todo lo que, su madre le diera en la matriz, que no es general tampoco que prevalezca, porque la alimentación lo modifica. El espíritu renueva su cuerpo en cada periodo de su vida, pero hay casos en que prevalece, muy pocas, pero los hay y han servido de base a las ciencias para romperse la cabeza buscando antecedentes de una enfermedad por los grados consanguíneos, hasta más allá de la 8ª generación, lo que es el mayor error que pueden cometer las ciencias. Porque las familias no se constituyen 2 veces igualmente en toda la eternidad. Eso sería injusto y contra la ley de progreso y no le puede consentir la ley de afinidad,
que rigurosamente exige que cada individuo hombre esté ligado con lazo familiar consanguíneo con todos y cada uno de sus semejantes, hasta establecer la más absoluta universal familia ascensiva. Juntar familias de contados seres, sería retrogradar el progreso y poner vallas al amor universal, y esto no cabe en la ley. Mas para la profilaxis de la vida corporal y para curar sus enfermedades, no penséis, ni busquéis causas fuera de la actual generación, porque no pueden existir, porque cuando sepáis la metafísica del espíritu, veréis y sabréis que vuestro abuelo vivió en otra existencia en otro confín del mundo del que vosotros actuáis y quizás esté ahora encarnado siendo hijo de un enemigo, al que por ley y justicia divina tiene que amar, estudiar una enfermedad, perseguirla para evitarla con una verdadera profilaxis, y si aún así se produce, estudiar sus semejantes naturales y por aquel mineral o vegetal que pueda producir esa enfermedad que estudiáis. Por él es seguro que la curaréis y habréis dado un paso seguro en el progreso de la naturaleza. No hay por qué perder el tiempo en buscar antecedentes anteriores a la familia en que actuáis, porque estad seguros que es un error. Y además, sabed científicamente, que la carne, la sangre y los huesos y hasta el pelo, se renueva a cada momento en cada cuerpo, y no es el cuerpo del hombre ya maduro, el del mancebo fogoso, ni el del niño, ni el del infante y aún hasta cambian de fisonomía, de carácter y hasta de hábitos morales. Hay otro error no menos grave, que ha ocasionado algunas terribles consecuencias, el parecido de los hijos a los padres. Entre miles de casos delictuosos cometidos por ese egoísmo brutal, tanto como de ignorancia, sabemos el de una bellísima mujer, con sus guedejas doradas y su carne alabastrina, rosada, moral y recatada por virtud natural y de modales tan dulces, que eran bastante premio su belleza y cualidades para los sacrificios de un padre honrado y consciente de la vida y del progreso general. El padre, también blanco y hermoso ejemplar masculino progresado y, sin embargo, la rubia dio a luz en su primer parto, un hijo casi retinto en negro. El acto del natalicio fue tal duelo de familia y las lenguas impúdicas quisieron manchar el honor del padre y la dignidad de la madre, que casi fue abandonada por tan grave delito, hijo del error científico-social, por el egoísmo criminal humano. Metafísicamente, lo que hay en este caso, es un acto de la inflexible justicia, que nada queda sin cobrar ni pagar. Ese infante, en otra existencia, había sido esclavizado siendo blanco por esos padres que eran negros africanos, y ahora aparecían con los papeles cambiados, con la añadidura de ser su hijo, para que lo amaran siendo negro, ya que ellos, siendo negros, lo habían esclavizado y odiado siendo blanco. La justicia no descuida nada, aunque los hombres no la comprendan. Operó en el parto, por fortuna, una profesora que conocemos y su espíritu, viejo y sabio, aunque malo y con conocimiento del espiritismo verdad, y ante la frialdad amenazadora que vio por ese natalicio para la bella madre que conocía desde niña, le hizo revelaciones de la justicia de la reencarnación. Pero la madre, que no sabía de estos principios, solo decía, sí, eso es muy justo, pero los padres quieren y creemos que los hijos tienen que parecerse a sus padres y bajo esa creencia se da pie a mi infidelidad, y yo, por más que jure no seré creída y es mi desgracia, pero es mi hijo y lo quiero y lo querré. Por todo lo que no lo quiera su padre y mi esposo que en una mirada, ya me ha acusado por más que la partera comprendía la razón y la causa original,
que no era otro que un acto de justicia. La piedad por aquella mujer, la hizo que se presentara al padre de la parida y le pidió detalles de sus antepasados, y cuando no tuvo más datos, no apareciendo en sus antecedentes un hombre negro ni en los de su esposa, casi se inclinaba a creer en la infidelidad de su hija. ¿Pero dónde? ¿Cuándo había tenido ni amistad lejana con un negro? No la había habido. Entonces esta partera llegó a ver al abuelo del esposo de la rubia y padre del niño negro y llegó a saber que su abuelo, es decir, el tatarabuelo del niño negro, le contaba que su tatarabuelo tenía un cuadro con un retrato de un abuelo que había sido negro y un gran dignatario cacique del África, cuyo retrato debía encontrarse en casa de un hermano que había heredado aquel museo. Y al fin aquel retrato vino a las manos del desdeñoso padre del niño negro, y creyó encontrar facciones y parecido por ese error científico, bien aprovechado por la partera sabia espiritista, y puso paz. El padre aceptó al hijo y se excusó ante la esposa, y aún la partera, al despedirse y conteniendo su risa por tanta ignorancia, le decía al padre, presentándole al negrito: figúrese que es el mismo del retrato, porque yo sé que vamos y venimos, pero vivimos en todas partes. El hecho ocurrió en Granada. El parecido de los hijos a los padres es en la mayoría de los casos, pero obedece al deseo de la madre más que al del padre, y más bien es un acuerdo celebrarlo telepáticamente entre sus espíritus, es decir, que el deseo de la madre es que los hijos se parezcan al padre, primero, luego a ellas, más adelante a sus abuelos, y en general suele ser así, cuando no hay actos de justicia que cumplir. Para el caso obra la inteligencia telepática, entre el espíritu que ha de encarnar y el de la madre y el padre, aunque no siempre, porque él tiene el encargo de abrir la matriz, pero el molde no es de él, ni puede operar en él. Ahí solo el espíritu que ha de modelarse su cuerpo obra, y cuando no hay un acto de justicia por medio, modela sus facciones según el deseo de los padres, pero impera siempre una imagen que en el pensamiento de la madre se fijó y grabó, aunque no la haya visto nunca. Y esa imagen acudió al pensamiento o mente de la madre en el acto de la concepción que el espíritu va a encarnar ve y copia, y aun acaso sea él el que trajo esa imagen, y le servirá de modelo y a ella se parecerá en su físico. Por esto suelen decir de alguno de sus hijos: no se le parece a nadie de nosotros. Ya sabéis ahora en qué estriba el parecido. Y cuanto más deseo tendréis de que vuestra imagen se retrate en vuestros hijos, más lo conseguiréis, no habiendo un acto de justicia, y para eso meditad mucho, pensad bien en el acto de la concepción y que estén juntas vuestras almas y pensamientos, como están vuestros cuerpos en aquel solemne momento. Puse punto, porque muchas veces están juntos los cuerpos, y no lo están el pensamiento, ni el alma, y nadie podrá levantar la mano protestando de esta aseveración. Y queréis que vuestros hijos tengan vuestro parecido, cuando estáis con el cuerpo juntos y estáis pensando hasta voluntariamente en otro hombre o en otra mujer. ¿Qué hay aquí como causa para este desvarío? En el código de amor está esto puntualizado. Ahí leedlo y romper esas causas que originan ese efecto 1000 veces funesto, porque si en ese acto hay concepción, no solo el parecido físico será de aquel o aquella en que se piensa, sino que se le parecerá hasta en su ser moral, y esto también es causa, las más de las veces, de una concepción doble y aun triple y cuádruple, y se le puede decir a los que los tienen: vosotros lo habéis querido. Sufrirlo. Resumiendo todo este capítulo diré, que la corrección de las inclinaciones,
ha de empezar desde los primeros momentos de la vida, pero no es posible ni provechoso establecer un régimen obligatorio sobre una gran lista de defectos que se podían catalogar, porque, por extensa que éste fuese, encontraríais inclinaciones no catalogadas, porque en cada instante, el infante es influenciado por un ser extraño y descubre una inclinación nueva que no le es peculiar. Para esto, los padres han debido ser bien instruidos en las ciencias ética, biológica y fisiológica y conocer lo esencial de la frenopática, pero teniendo como pasto ameno de lectura, la naturaleza y la zoología, y como cátedra perenne el espiritismo, luz y verdad, y por norma, la única ley suprema el amor, mas no pretendáis corregir ninguna inclinación con la prohibición absoluta, o lo que es más lamentable, llevando la contraria de inmediato, porque es poner frente a frente dos rivales, y en vez de corregir despertaríais el antagonismo, que es precisamente lo que esencialmente ha de quitarse por el método más dulce y racional posible, para que quede satisfecho el espíritu vencido, y en vez de antagónico, sea un auxiliar, porque la verdadera sabiduría no estriba más que en este sano y alto principio, sacar bien del mal y tornar del mal el menos. Los antagonismos se matan lo más fácil con un poco de buen criterio, haciéndose y preparando las cosas de manera y modo que para las mayores necesidades de la vida, se sean necesarios el uno al otro las dos antagonistas, de modo que vean y comprueben los dos, que no pueden prescindir el uno del otro. Para eso tienen los padres que imponerse un sacrificio, que es pequeño, pero doloroso, y consiste en que, cuando el infante, niño o adulto, manifiesta la afición a tal o cual cosa, sea esta precisamente la que encuentre siempre a mano como por casualidad y sin que se imponga, pero debe saberse que ningún daño moral ni material puede ocasionar, y viceversa, se operará con aquellas cosas a las que ciega, o irresistiblemente se inclina, y sin negárselos rotundamente, deben alejarse gradualmente y aun ocasionarle con ellos algún pequeño desencanto, porque de todas las cosas el hombre ha de usar por la utilidad y no por lo agradable, inculcando esta sabia máxima: es preferible lo útil a lo agradable. Con esto y la inculcación llevada al ejemplo de que, todos a todos nos servirnos ineludiblemente y que nada hay fuera de la ley de hermandad, en la que todos somos hijos del mismo Padre, está sembrada la verdadera semilla y estará abonada para dar verdaderos frutos por el sentimiento, cuando en los pechos de la madre y las caricias y arrullos de su progenitor, en cuyas miradas debe poner el mayor cuidado en que sean comunicaciones telepáticas, de dignidad, de majestad, de sobriedad, de humildad sin servilismo, de trabajo, de progreso y sobre todo de rectitud de intenciones, porque todo ello queda grabado indeleblemente en la sensible placa del alma del niño que, como disco bien impresionado, lo repetirá como el fonógrafo en todos los actos de la vida, y el padre que así cumplió, podrá decir satisfecho: vivo yo en mi hijo y mi hijo vivió en mí y yo el quinto viejo. Deseo que todos vivamos en el Padre y que Él viva en nosotros comprendiéndolo nosotros.